Muy bien. Bueno, así como les comentaba al principio de la clase, con los métodos constructivos los pasamos rápidamente. Les comenté que había tres posibilidades para trabajar acá. La primera se la conoce como con elementos comunes. Esto es, en realidad es una maquinaria muy básica que se utiliza. Eh, Normalmente una motoniveladora, un camión regador de agua, eh, un camión regador de asfalto para poder regar la emulsión. Y como van a ver en alguna imagen, por ahí ni siquiera el camión regador de asfalto han volcado la emulsión desde unos tambores. Y sí, también, muy importante, el elemento pulverizador o desmenuzar, sí, para desmenuzar justamente, no me sale la palabra, el suelo que se va a utilizar en la mezcla de suelo y arena, o el suelo que se va a estabilizar, que normalmente está conformado, en este caso de los elementos comunes, por un equipamiento tipo de arados de discos, como los que se usan mucho en las zonas cultivadas. Eh, Porque justamente el trabajo de ejecución con estos elementos comunes normalmente es de aplicación para caminos de tipo secundario. Y acá no están muy desarrolladas estas prácticas a modo de consorcio, como sí se utilizan mucho en otras zonas rurales del país, y en donde un pequeño grupo con pequeño equipamiento, con una o dos máquinas nada más, realizan la conservación de una amplia red de caminos terciarios, sobre todo, en donde es muy importante mantener la transitabilidad. Más allá de la calidad del pavimento que se tiene, lo importante es que el mismo se pueda transitar aún en momentos de mucha lluvia. Son muchísimos kilómetros de caminos rurales de este tipo, en donde este tipo de estabilizaciones, perdonen la redundancia, les ha servido muchísimo, porque con una estabilización del suelo del lugar, un poco de trabajo mecánico de perfilado de las cunetas laterales y demás, como para garantizar que haya un buen drenaje de las aguas, y en algún caso, alguna capa delgada asfáltica, han podido mantener durante mucho tiempo muchos kilómetros de caminos de muy bajo tránsito, como decía. Así que ese tema de la mezcla con elementos comunes es básicamente para aplicarlos en esos lugares. A lo sumo, estos equipamientos para desmenuzar el tránsito, siéntanme, para desmenuzar el suelo, eh, hay alguna maquinaria también bastante usada, a paletas y demás, en las que se puede acoplar a un tractor, a un equipo mecánico muy simple, y entonces darle también una importante energía de roturación al suelo. Energía esta, que en algunos casos se han, digamos, asociado estos pequeños equipos a las posibilidades de incorporarle el agua de compactación y la emulsión, con lo cual se ha mejorado notablemente esto de utilizar equipos comunes. Ya vamos a ver algunas imágenes ilustrativas al respecto. El segundo aspecto es utilizar mezclas o plantas mezcladoras en tránsito. Esto es un equipamiento que va avanzando y en la medida que avanza realiza todo el proceso. Esto es, rotura el material, lo mezcla con la arena, para lo cual hay que solamente distribuirla adelante del equipo, le incorpora el agua necesaria de compactación y la emulsión necesaria. De modo que a la salida de esta planta mezcladora en tránsito, el material queda en las condiciones necesarias para producirse la compactación. Y el tercer aspecto No sé si soy yo, pero lo es el proceso estamos de perdiendo. compactación. ¿Alguien no entra? No, al menos a mí se me cortaba, no sé si soy yo. A mí también se me cortó apuntando meses. Sí, hace como un minuto que ya no lo escuchamos más. ¿No me están escuchando? Ahora sí. En este momento sí. En este instante sí, pero recién no. Ahora de vuelta no sé si está hablando. Sí, lo que dijo en el
último minuto, 2, 3 minutos, no lo escuchamos. Y, Se sigue cortando. ¿me están escuchando? Ahora sí, pero todo lo que Ahora dijo sí. no. No, sí, me había quedado frisado sí. seguramente. Sí, ahora algún sí. problema en la conexión. Avísenme cuando pase eso también, no hay problema. Vamos a tratar de acomodarnos todas las posibilidades. Bien, entonces. Yo no lo escucho, sigo sin escuchar. No dije nada porque pregunté si me estaban escuchando y no me contestó nadie, entonces me volví otra vez y se había caído la conexión. Vamos a intentarlo. Bien. No te preocupes, no he avanzado nada. No he avanzado nada. Bueno, justo ahora lo estamos escuchando bien. Bien, entonces puedo seguir y bueno. Creo que lo perdimos de nuevo. Lo perdimos de nuevo. Ingeniero, si está hablando, no lo escuchamos. ¿Estamos juntos ahora o no? No le escuchamos nada lo que dijo. No, si no avancé porque, es más, estoy viéndome 2 veces acá, así que imagínense el lío que puede haber habido acá. Acá estoy de vuelta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, sí. Bueno, vamos a intentar de vuelta. Ay, señor, qué tema este. Recién llegaba hasta acá y no me escuchaba nadie más. ¿Hola? Sí, ahora se escucha Sí, perfecto. lo escuchamos. Bueno, Lo seguimos escuchando. bien, perfecto, muy bien. Entonces, lo único que habíamos comentado eran estas 3 tipologías y de ahí no avancé más, las 3 métodos constructivos y de ahí no avancé más porque justamente se cortó. Así que seguimos adelante. ¿Cómo? ¿Tú soy yo o no está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo. Es posible. Después de tanta ida y vuelta, se enganchó todo. Ahora va a tener que... Ahora sí está cargando ahí. Bien. Ujú. Bueno, Perfecto. vamos otra vez. Estamos en carrera, creo. Nunca hay que cantar victoria. Vamos por acá entonces. Bien, entonces lo que vimos recién eran justamente estos 3 procesos. Vamos ahora a repasar rápidamente las etapas constructivas para después ir viendo en cada uno de esas 3 metodologías cómo se resuelven. Por ahí algunas se hacen de manera simultánea, estas 5 etapas que estamos comentando acá. Entonces, primero que nada hay que hacer la preparación de la mezcla del suelo y la arena. En muchos casos se utiliza lo posible siempre material local, es lo más económico, ¿no es cierto? Así que normalmente se busca que se pueda utilizar el suelo del lugar. Ya dijimos que si ese suelo era demasiado plástico, en algunos casos hasta era conveniente reducirle esa plasticidad con un tratamiento previo con cal o con cemento. Y luego se lleva la arena, normalmente en estos casos era arena de río, contando un poquito el tema del caso de Santa Fe, pero si no una arena que cumpla las condiciones de granulometría y de límite líquido y plástico que mencionábamos más temprano, del límite líquido. Bien, el paso siguiente entonces es incorporar la emulsión y el agua, diríamos acá, le agregaríamos en este tema de la preparación y producir el mezclado. Si ustedes se recuerdan recién, yo les comenté que dependiendo del tipo del proceso constructivo, era necesario colocarle una cantidad adicional, sobre todo en los métodos que tienen que ver con estos equipos comunes, era necesario colocarles una cantidad adicional de agua por encima de la necesaria para la compactación, para evitar que durante las tareas de mezclado se produjera la rotura de la emulsión. Si necesitamos hacer eso por el proceso constructivo que estamos llevando adelante, lo que hay que hacer después es una aireación de la mezcla, una vez que ya está homogeneizada. Esto es justamente a los efectos de que se pierda esa agua en exceso que tuvimos que incorporar para poder mezclar. Ahora vamos a ver qué elementos se usan. Normalmente esas rastras de disco que yo les comentaba recién. Esto se las va a utilizar para el mezclado y una vez que se procede al mezclado y a la homogeneización del material, se lo va a seguir utilizando para la aireación de la mezcla y esa pérdida del agua en exceso que le hemos tenido que poner. Obviamente alcanzada la humedad de compactación, que como dijimos recién, estaba en el orden de 1% menos de la máxima que tenía el suelo y la arena mezclados sin emulsión,
se procede a la compactación, obviamente se nivela para hacer el perfilado a cabeza de estaca, esto es darle la lisura final, y a partir de allí está en condiciones de ser libradas al tránsito. Normalmente, esa situación de librado al tránsito debiera hacerse una vez alcanzada la resistencia suficiente para poder transitarla. Recuerden ustedes que esto tiene todo un proceso de maduración que requiere alcanzar los valores de resistencia, esto es de CBR, que nosotros previmos en los ensayos, pero recuerden ustedes que ese ensayo de CBR, en donde se alcanzaban esa resistencia, se hizo luego de un proceso en donde la probeta había alcanzado la maduración en estufa. Recuerden que le hacíamos perder la humedad de compactación hasta que alcanzara el 60%, hasta que la probeta tuviera el 60% de esa humedad que habíamos utilizado para la compactación. En la construcción, esto, ¿cómo se va a poder hacer? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? Si la mezcla compactada tiene que alcanzar una humedad del 60% de la que utilizamos para poder compactarla. Miren, es tan fácil como dejar que el clima se dedique con temperatura solamente a efectuar esa pérdida de humedad. Y esa es la razón por la cual en muchos casos este tipo de construcciones no, por decirlo de alguna manera, no les gusta demasiado a los contratistas de obra, porque en definitiva alcanzar el 60% de la humedad residual implica que haya buenas temperaturas. Y entonces, de alguna manera, están dependiendo de la condición climática para poder seguir avanzando con a lo mejor alguna otra capa por encima, si es que estamos formando parte de un paquete estructural, o bien proceder al recubrimiento con una capa delgada de material de riego o de lechada, como comentamos también que se podía hacer, antes de hacer la habilitación final. Entonces, cuando por ahí tenía la posibilidad de consultarle esto a algunos profesionales de aquella región, básicamente a veces el problema que han tenido con esto es justamente que aparece aquí un pulmón de tiempo, muchas veces difícil de controlar por las partes del contrato, y en definitiva todo esto está asociado a que se producen ampliaciones de plazo de obra justamente porque no se alcanzan las resistencias finales que se requieren para poder seguir con los procesos constructivos. Así que esa situación es bastante real, digamos, y es imposible de evitar, porque necesariamente la mezcla tiene que madurar de alguna manera en la obra, antes de proceder al librado al tránsito. Vamos entonces a ver algunas maquinarias. Esto es la preparación del suelo y la arena. Obviamente se trabaja con caballetes, del mismo modo que ustedes lo vieron en la preparación de una base granular, colocándolo al centro de la calzada. Se verifican las humedades, se realizan los movimientos de los caballetes del suelo y la arena hacia un lado y hacia el otro, desde el medio hacia afuera y desde afuera hacia el medio, para lograr la homogeneización tanto del material como de la humedad. Entonces el trabajo que se ve acá, un trabajo hecho con motoniveladora y un camión regador del lado que ven al fondo, que es el que le hace el aporte de la humedad al material. Obviamente hay que proceder al mezclado siguiendo esta forma. ¿Me van escuchando, no es cierto? ¿No se ha cortado más? No, vamos bien. Bien, vamos. No se cortó. Bien, les comentaba sobre elementos para mezclar. Fíjense que estas son una serie de paletas que giran y que pueden girar a alta velocidad, energía que se les transmite a través de este rotor, que se engancha a la energía giratoria que normalmente tienen una salida a los tractores. Si alguno por ahí anduvo por alguna de nuestras viñas y habrá visto alguno de nuestros tractores, sobre todo cuando se van a alguna bodega, rímense alguna de esas,
para poder ver que en la parte de atrás del tractor hay justamente un enganche estriado, que es el que produce la energía mecánica desde el motor que se le puede dar a la maquinaria que se engancha. Y entonces, esa energía giratoria de acá se traduce en energía giratoria entre las paletas, que son las que se utilizan justamente para roturar el suelo y para poder mezclarlo con la arena. Este sería otro equipamiento, distinto de solamente la motoniveladora, pero que sí le da un enérgico mezclado al suelo con la emulsión. Es más, directamente puede perfilarse una capa de suelo existente y mezclarse con la capa de arena que se ha colocado adelante de la maquinaria. Y con eso, como ustedes lo están viendo, el equipo así solo, se alcanza solamente el mezclado. La incorporación del agua se haría de la forma tradicional, como veíamos recién con el camión, y la homogeneización de la humedad se haría con la motoniveladora. Pero no obstante eso, bueno, hay otros equipos que también se utilizan de forma similar, que son esas rastras de disco. Creo que hay una imagen más cerca. Esta foto muestra claramente el trabajo en un campo, pero que básicamente ese es el resultado que uno obtiene. Esto es la roturación del suelo del lugar. Y obviamente si se coloca el material adelante de la arena, también se produce un mezclado simultáneo. En algunos otros modelitos. Ahora bien, ese equipamiento mecánico que mostrábamos acá, asociado o con las posibilidades de engancharse a un tractor, ya vienen preparados también como máquinas especiales encargadas de efectuar esa roturación, que son las que también se utilizan en las técnicas de reciclado. Esto que lo van a ver ya un poquito más al final del cursado. Pero si alcanzan a ver, aquí abajo se ve la misma paleta que veíamos recién en el primer equipo ese de color rojo que les mostraba que permitía esa roturación del material. En este caso la energía de compactación es mucho más grande, obviamente porque el equipo, como ustedes pueden ver, es más potente. Pero también se hace roturación del material del lugar y el mezclado con la arena. Ven, acá están como se vería un tractor, acá está justamente puesto un equipo de roturación, como el que veíamos, pero lo que quería demostrarles es que de la parte de atrás es donde se toma la energía mecánica para que funcione este equipo, que no es autopropulsado, sino que se utilizan normalmente tractores para su funcionamiento. Bueno, algunas otras máquinas de distintas marcas, de distinto color y formas, que realizan exactamente el mismo trabajo. Ya de esta vamos a ver también algún videito enseguida viéndola cómo funciona. Bien, les decía que luego venía de, una vez que tenemos preparado el suelo con la arena homogeneizado y con humedad, viene la incorporación de la emulsión. Y obviamente uno pensaría inicialmente que podría utilizar, y así es como se puede utilizar, un camión regador de asfalto que permite de alguna manera distribuirla de manera uniforme, pero también les comenté que cuando los elementos son muy básicos, y acá está un ingeniero que ya falleció, pero que era precursor de tareas esta por administración, el ingeniero Nardelli, y por ahí se lo tiene que haber sentido escuchar al ingeniero Prieto, al ingeniero Seguro también, de estas personas que, como se dice, hicieron patria en la ingeniería vial. Bueno, no solamente pensando en que teníamos todas las posibilidades de equipamiento, pero sí dándole la posibilidad de que, fíjense, un camino muy rural, había que buscarle la vuelta para la incorporación de la emulsión y el mezclado. Mezclado que también se hizo posteriormente con motoniveladora. Al ver el cambio de color a más oscuro del que teníamos recién, en donde solamente teníamos el agua. En estos casos, el movimiento del material del suelo a la arena con la emulsión requiere de varias pasadas de motoniveladora, por lo cual en estos casos, más que en ninguno, es muy importante estar, como decimos en la ingeniería vial, pasados de agua, esto es, pasados de humedad, para evitar la rotura prematura de la emulsión. Cuando la homogeneización y el mezclado tiene que hacerse de esta forma, que se puede hacer, hay que tener ese cuidado. Con lo cual, la etapa de aireación que después se realiza pasando las rastras de disco, como las que vimos recién, también son más prolongadas, porque justamente hay agua en exceso que es necesario retirar.
Bien, un equipo de roturación, como el que comentábamos recién, es el que podemos mostrarle acá esquemáticamente, también enganchado a un tractor, pero con la posibilidad, y acá donde empieza a tener ya esto, empieza a tomar otro color, con una rampa de distribución de agua o de ligante. Con lo cual entonces, el proceso de roturación del suelo, mezclado con la arena y la incorporación de agua, se puede hacer en una sola pasada. Y una vez que ese material está homogeneizado, volver a hacer una pasada utilizando el distribuidor ya con el material ligante. Y entonces, en estos casos, sí se puede tener el cuidado ese que comentamos, de decir que, dado que estamos brindando una energía de mezclado fuerte, poder utilizar a lo mejor una emulsión que no sea lenta o súper estable, como fue la que dijimos, o en el caso de utilizarlas, ya no llevar el material mezcla suelo y arena a humedades por encima tanto de las máximas de compactación, porque la energía que le estamos brindando acá con la fresa giratoria es lo suficientemente grande como para producir un mezclado enérgico sin necesidad de tener que recurrir luego a ese trabajo excesivo de manipulación que veíamos recién con la motoniveladora. Entonces, por eso es que reitero este tema de que depende del equipamiento con el que vamos a hacer el trabajo, son los cuidados que hay que tener a la hora de establecer los porcentajes de humedad, sobre todo en la mezcla de suelo y arena que se va a estabilizar. ¿Me siguen escuchando? Sí, seguimos escuchando. Hemos estabilizado la comunicación. Bien, entonces, la segunda metodología es justamente esa que yo les comentaba, de que se hace todo el trabajo en una sola pasada, ¿ya? Con un equipamiento que se utiliza sobre el camino, ¿ya? Entonces, siguiendo este sentido de marcha que indica la flecha, aparece el mezclado del material. Acá está siguiendo este esquema una metodología de un equipamiento bastante viejo, que le voy a poder mostrar una foto, pero más allá del esquema, que es lo que uno pretende mostrar en realidad, es que lo que sucede es que se produce el mezclado del material y también se le produce la incorporación del agua y el material asfáltico en este tambor a paletas, de modo que a la salida nos encontramos ya con el material mezclado y listo para efectuar la compactación. Entonces, a medida que avanza el equipo, obviamente tiene que avanzar un tanque con el material asfáltico, acá está dibujado el material asfáltico, y un tanque también que vaya haciendo la provisión del agua necesaria, acorde a las condiciones en que se encuentra el suelo y la arena que estamos colocando al frente del equipo. Bien, esa es la máquina vieja que le quería mostrar recién, de las primeras que se trajeron en la Argentina. Algunas fotitos viejas como para que también veamos esta cuestión, y ahí está el tanque que yo les comentaba recién. Si el material está preparado con la humedad adecuada, solamente hace falta que el tanque sea el que contenga la emulsión para que el equipo, en la medida que avance, ya deje el material atrás preparado. En las fotos en blanco y negro hablan de la antigüedad que tienen las mismas. Y quería señalarles en particular, la anterior en realidad tiene que ver con una inspección viendo cómo se hace el trabajo. Normalmente, seguramente por primera vez estaban iniciándose las primeras pruebas, ¿no? Pero sobre todo quería mostrarles esto que está acá, en el sentido de que la máquina misma decía que era un estabilizador de suelo de una sola pasada. O sea, justamente esta idea de que el equipamiento avanzaba y ya dejaba el material preparado para su compactación. El estaqueo con el hilo para marcar el ancho de trabajo. Bien, ese trabajo con un equipamiento más moderno es el que vemos aquí. Fíjense las ruedas manchadas, es porque justamente el material estabilizado
está quedando atrás y el mezclado enérgico se produce en este lugar. Ya le vamos a mostrar enseguida en un video explicativo cuán enérgico es ese mezclado y cómo va tomando parte de la capa del suelo y del material que se coloca por delante del camino. Si alcanzamos, y si no el enlace lo van a tener para verlo, porque son unos videos de YouTube, que en su momento bajé y que después tuve que volver a subir porque no con esto de las clases virtuales, la forma de poder comunicarnos con ustedes era poder mandar los enlaces de los videos así que los van a tener para ver. Si no alcanzamos a verlos todos, hay una serie de videos ahí, o por lo menos vamos a ir viendo algunas partecitas, como para que nos llevemos la idea general. Pero este es el equipamiento de una sola pasada, visto con un equipo más moderno. Bien, la aireación de la mezcla está asociada justamente a ese proceso constructivo que hablábamos recién, que básicamente es necesario cuando utilizamos lo que denominamos recién equipos comunes, ¿no es cierto? Esto es una motoniveladora y un simple camión regador, y tenemos que estar trabajando con el material mezclado y encaballetándolo de un lado u otro para lograr el mezclado correcto. Obviamente, como hay agua en exceso, seguramente aparece luego de que la emulsión empieza a trabajar como agua libre en el fondo de la capa que estamos construyendo. Y por eso es necesario estar desplazando el caballete para que ese apoyo vaya perdiendo la humedad, obviamente por temperatura. Acá no hay otra forma de que perdamos esa agua que hemos tenido que colocar de más. Y obviamente el mezclado final y la ayuda que podemos darle para que se produzca esa pérdida de agua es justamente a través de una ventilación, así entre comillas, que se hace con estas rejas de rastras de disco, o bien con alguno de esos tipos de arados rotativos, como los que mostramos recién también, que se pueden enganchar a un tractor. Y obviamente un trabajo a veces de varios días, como dice allí, porque depende básicamente de las condiciones de temperatura que tengamos para garantizar la pérdida de humedad. Pérdida de humedad que tenemos que, digamos, trabajar mecánicamente hasta que la mezcla, recuerden ustedes, no se olviden eso, tenga un 1% por debajo de la humedad máxima de compactación del suelo arena, que es la humedad óptima que el suelo arena emulsión, el material estabilizado, necesita para alcanzar la compactación. Bien, el tercer caso es trabajar en una planta central. Ustedes ya, no sé si ya lo han visto, este tema de obradores y demás, pero sí, por ahí habrán tenido la posibilidad de ver algún obrador grande en alguna visita de obra, y bueno, los obradores viales no son la excepción del caso. Acá en esto habrá una planta de mezclado, un lugar en donde los materiales están acopiados, tanto el suelo como la arena, son transportados por la cinta transportadora, se vuelcan acá y en el mezclador se homogeneizan, y acá están los tanques que tienen tanto el agua como el material asfáltico, de modo de que al camión ya caiga el material listo para transportar hasta la obra y solamente distribuirlo y compactarlo. Bueno, esto que se ve así muy básicamente con un esquema, vamos a ver en algunas imágenes. Esta es una planta, obviamente todas las plantas, aunque las llamemos fijas o móviles, son todas transportables, ¿eh? El tema es que algunas son más fácilmente transportables que otras, por eso las denominamos como plantas fijas o plantas móviles. Pero esta es justamente una de esas plantas que son el vehículo de transporte, ¿ven? Alguna otra imagen, un poquito más lejos, de ejemplo básicamente. Y los esquemas de instalación, que son muy parecidos, solamente cambia el nivel en que se ubica la planta, que permite, en un caso, una descarga directa, y en otro caso, la necesidad de una cinta transportadora para cargar el camión. Obviamente, en todos los casos, la historia se repite. Esto es las tolvas con material que necesitamos, el mezclador, en donde se incorporan
tanto el agua como el material asfáltico, y la salida a la cinta transportadora para que vuelque a la caja del camión. Y en el otro caso, lo único que cambia es justamente la posibilidad de haber creado una plataforma sobre la que se monta la planta para permitir directamente la descarga. Bueno, dice cualquiera. Permitir directamente la descarga sobre el camión. Bueno, alguna foto más del tambor mezclador, con las paletas, con los elementos para incorporar el agua y el material asfáltico, un color para cada una, y la salida de la tolva para la descarga del camión. Llegado a este momento, una vez que está hecha la distribución, aparece el proceso de compactación. Luego de que está aireada la mezcla y está ya en condiciones de ser compactada, el proceso, como se trata de materiales finos, se hace justamente con doble pasada, de ser necesario, porque algunos depende del espesor, se podrá trabajar directamente con rodillos lisos y neumáticos, pero normalmente se arranca con un rodillo pata de cabra, sobre todo si estamos trabajando con los suelos. Si fueran gravas, emulsiones, por ahí se puede trabajar con un rodillo liso, con un poquito de vibración, para luego, en ambos casos, terminar con el rodillo neumático. Si se pasa el rodillo pata de cabra, los 5 centímetros superiores van a tener que redescalificarse, otra vez removerse, para proceder a su compactación, y ahora pasando el rodillo liso o aplanador. Y el perfilado final, que es necesario para darle la última lisura al perfil del camino, y sobre ese perfil darle la última pasada de rodillo neumático, que es el que termina dejando la superficie, como decimos los viales, sellada y lista. Si el tráfico es muy bajo, hasta podríamos arriesgarnos a que eso sea la superficie de rodamiento. Obviamente, nos estamos arriesgando a una rotura prematura de la capa, pero no deja de ser una posibilidad ante la imposibilidad de colocarle a ese material estabilizado por lo menos una capa de desgaste mínima, de estas delgadas que les comentaba más temprano y que las vamos a ir viendo a lo largo del curso, como son los tratamientos superficiales y entre los que incorporamos las lechadas y microaglomerados asfálticos. Una fotito de un rodillo pata de cabra, que seguramente van a empezar a ver varios. El ingeniero tiene que haber mostrado, a lo mejor algunos en análisis de precios, o el ingeniero seguro también. Tratamos de, por ahí, ver algunas imágenes para que vayamos terminando también de conformar la idea de un rodillo liso. Este puede pasarse vibrando o no. Y luego el rodillo neumático para la terminación final de la superficie. Y acá es lo importante que decíamos recién. Esto es, finalizada la compactación, no debe imprimarse o efectuarse algún tratamiento superficial, le agregaríamos así a todo esto, antes de que la mezcla alcance la estabilidad mínima necesaria. Y eso lo hemos dicho, sucede cuando se alcanza ya ese valor de la humedad residual. Para lo cual hay que ir sacando testigos para ir viendo cómo va evolucionando esa maduración de esta mezcla de estabilización bituminosa. Es como les decía recién, hasta el 60% de la humedad óptima de compactación. Es allí cuando ya la capa está en condiciones de recibir algo superficial. Digo, podríamos dejarla con solamente un riego asfáltico, como está pensado acá, una imprimación, un riego suave, de poca cantidad de material asfáltico, o bien ser cubierta con una capa de rodamiento, como comentábamos también. Dependiendo esto de si la capa estabilizada se utiliza luego como única capa estructural, pensando en un camino de muy bajo tránsito, o pensando en un camino de muy alto tránsito como una capa más dentro del paquete estructural. Bueno, por acá termina
la parte un poco de introducción teórica toda esta, yo les dije a ustedes que íbamos a compartir algunos videos. Entonces voy a ir pasando algunos de ellos para comentar alguna cosa relevante sin que los veamos en su totalidad. Así, y me dicen si se escucha o no. Yo por ahí le voy a ir sacando el sonido, porque algunas músicas son bastante feas. ¿Se ve bien? Sí, genial. Sí, sí. Bueno, ahí van a ver. Primero están viendo una zona muy rural, ¿ven? En los costados se alcanza a advertir. Y un equipo en particular, más de menor ancho, pero justamente dedicado a las tareas de roturación del suelo del lugar. Hay un operario sacando el material más grueso y está justamente preparando el suelo del lugar. ¿Ven? En este caso un material que ya tiene algo de grava un poco más grueso, con lo cual será una grava emulsión. El cuidado de los drenajes laterales, siempre que de alguna manera que el agua general vaya discurriendo por allí. Los trabajos con motoniveladora para la distribución, y debe estar enseguida la homogenización. Ahí está hecho ya uno de los riegos de una de las capas, y está viniendo la máquina colocando el material por encima para pasar luego con los otros riegos. El riego de la emulsión le habrá hecho ese color marrón inicialmente. Se alcanza a ver cuando le da un poquito más la luz. ¿Ven ese marrón de ahí? Ese es el color de la emulsión. Obviamente está el camión regador de asfalto haciendo la distribución. Y obviamente enseguida la motoniveladora haciendo las tareas de mezclado. Estamos repitiendo la primera parte con algunos ensayos en el costado para las tomas de muestra. Y la motoniveladora. Fíjense que no hemos visto más que esos equipamientos. Una motoniveladora, un camión regador de agua, un camión regador de asfalto, o de emulsión en este caso, el camión regador de asfalto utilizado con emulsión, y obviamente tareas de marcado y algo de topografía que están llevando adelante para mantener una rasante adecuada. Estaba tratando de llegar, ahí está, que lo quería mostrarles. Al fondo ven la aplanadora con los trabajos de compactación. Y obviamente son lugares donde el tránsito tiene que seguir circulando, con lo cual a veces los trabajos se complican desde ese punto de vista. Bueno, les dejo después otro pedazo para que lo vean ustedes. Este creo que es más corto. Ah, perdón, me equivoqué. Bueno, acá justamente el suelo está siendo regado, allá ven el camión regador. Y después sí van a ver que estas cosas a veces tienen demasiado, como yo digo, demasiado precario el trabajo. Van a ver enseguida la motoniveladora. Pero lo más, digamos, desalentador del trabajo, de la calidad de lo que se está haciendo, van a ver cuando empieza el camión regador, la manera en que distribuye la emulsión. Quieren mostrarles justamente alguna cosa en particular. Si hay dotaciones de emulsión, como ustedes están viendo, que escurren así como si fuera una especie de río, es que estamos, ya ven, como que me voy a en un camino con pendiente, y eso es dosificar a la tonta y a la loca. Esto es, no hay forma de que eso quede después aproximadamente homogeneizado y con la misma cantidad de material asfáltico en un lugar y en otro. Y ven que están trabajando con equipos comunes. Esto es, un camión regador de agua y una motoniveladora. Entonces, este trabajo hay que hacerlo
pero hay que hacerlo por capa y regando poca cantidad de emulsión y no toda junta, que se produzcan esos charcos que después en definitiva son imposibles de controlar. Vamos a ver algún otro. Como digo siempre, algunos buenos y otros malos. Ese archivo en Word que yo estoy utilizando es el que a ustedes les paso también para que puedan después ver todas las imágenes. Este tiene el ruido de los equipos y fíjense acá, un equipo de una sola pasada. Esto es con el aporte del agua y del material asfáltico. Y todo va a parar al tambor mezclador. Ya les voy a mostrar con el cursor. Se ve enseguida, cuando venga la imagen desde afuera. En este lugar de acá, todo de una sola pasada. Bueno, una verificación manual. Fíjense el camino súper rural. Súper rural. Nos vamos poniendo un poquito más tecnológicos. Bueno, el aporte de los dos materiales, agua y emulsión. Y si lo alcanzaron a ver, creo que se alcanza a ver después un poco más. Ahí es la salida del equipo de roturación. Y allí atrás ya vienen los equipos de compactación. Esto es avance, todo en una sola pasada, pero con equipos ya modernos. ¿Se escucha bien, no es cierto? Sí, se escucha bien. Muy bien. Bueno, un poco más de lo mismo, un equipo estabilizador. Si ven el tamaño del equipo pesado, de mucha energía, con lo cual se puede tener en cuenta, acá está haciendo un mezclado, ¿ven? No hay más que un mezclado de materiales. Acá no hay incorporación de agua ni esas cosas. Y se lo dejo para que sigan viéndolo un poquito también ustedes después. Quería llegar a los últimos, que son bastante interesantes para verlos. Bueno. Este que quería mostrarles. Lo sigue. Déjenme que llegue. Esto ustedes lo terminan viendo en secretariat. Acá está. Donde se produce, vamos a mostrar una ilustración del trabajo que se está produciendo aquí adentro. Eso es lo que normalmente sucede en todo esto de equipamiento que hemos estado visualizando. Acá lo está mostrando como equipo en el que está reciclando. ¿Ven? Esto que está en negro sería una capa de pavimento asfáltico existente. Pero al margen de eso, que podría ser la aplicación que uno hace con el equipo, podríamos tener perfectamente distribuido acá en este lugar donde está el negro, la arena que tenemos que utilizar. Y aquí abajo, el suero que vamos a utilizar. De modo que esta roturación tan enérgica termina dando un material muy homogéneo ya acá, listo y preparado. Si a estos equipos, que los hay, se les incorpora el agua y la emulsión, termina saliendo acá al final el material terminado, que son los que hemos visto recién, cuando iban los dos camiones, uno adelante y otro atrás, con el agua y la emulsión. En el equipo de rotulación lo que se veía era esto que ustedes están viendo acá. El resto no es más que trabajo del equipo, que en este caso está haciendo un mezclado nada más, pero que me gustó que ustedes lo vieran para que justamente pudiéramos justamente ver eso. Y de acá también está interesante porque ven cómo se reemplazan los elementos de rotulación en las sufrideras que decimos nosotros, que se van desgastando en la medida que
el equipo va trabajando. Bueno, les queda un poco más para entretenerse. Y este sí es interesante para que lo podamos ver, creo que bastante. Esparcido previamente. Para el reciclado en frío con cemento esparcido previamente y emulsión. Fíjense, en este caso está haciendo un esparcido previo de cemento, ¿no? Porque está usando un reciclado de una carpeta existente. Pero le vuelvo a repetir, si no tuviéramos una carpeta existente, también se podría seguir la misma metodología. Y en este caso está usando cemento para la mezcla que quiere obtener, pero nosotros dijimos que si nuestro suelo es demasiado plástico, se puede utilizar cemento y también se puede utilizar cal para hacer una pérdida inicial de plasticidad. Cosa que se puede hacer también simultáneamente. Un esparcidor de aglutinantes Streumaster aplica previamente pequeñas cantidades de cemento. Las esclusas dosificadoras controladas por ordenador se ocupan de la aportación de la cantidad exacta. Tras el esparcidor pasa un camión cisterna con agua y otro. Hay que tener mucho cuidado de que entre el pasaje del esparcidor de cemento y cal y la máquina que va haciendo el trabajo no estén demasiado separadas, porque si no el cemento se vuela, ¿eh? Y hay que trabajar con días de poco viento. En definitiva, hay que tener cuidado en eso porque hay parte del material que se pierde, ¿eh? El reciclador Wirtgen aspira los agentes aglutinantes a través de tuberías flexibles. El WR empuja ambos camiones cisterna mediante barras de empuje. Es el mismo equipo que empuja a los otros. Por más que ustedes lo vean con neumáticos y todo, son obviamente equipamiento o camiones que necesitan ser autopropulsados para llegar hasta la obra. Pero una vez instalados en el tren de trabajo, el que maneja los desplazamientos es la máquina que va atrás. Por eso están enganchados con esas barras rígidas, como si fuera una especie de tren. El potente rotor de fresado y mezclado granula las capas dañadas. Al mismo tiempo se mezcla el cemento esparcido previamente y se rocía emulsión y agua en la cámara de mezcla. Y acá estamos haciendo eso, ¿eh? Mezclar, rociar el agua y la emulsión. Todo en una misma pasada. El producto atrás queda listo para compactar. Barras pulverizadoras independientes controladas por microprocesadores. Una apisonadora Ham con rodillo liso se encarga de compactar el material de construcción homogéneo, preparado, y una niveladora lleva a cabo el perfilado. A continuación, un rodillo tándem y un rodillo de ruedas de goma se encargan de la compactación final, garantizando una estructura superficial cerrada. Y todo listo. Y el trabajo terminado en una sola pasada. Que creo que es bastante parecido, no me acuerdo mal, a este que tenemos acá. El reciclador Wirtgen pulveriza con su potente rotor de fresado y mezclado las capas de asfalto dañadas. Este es justamente para que ustedes vean el tema del reciclado, les va a venir muy bien para que vean justamente cómo es el trabajo de una recicladora. ¿Ven? Solamente maneja el tema de rotura y mezclado, roturación y mezclado. El rodillo fresador preseleccionables influyen sobre la distribución del tamaño de los fragmentos de no vamos a estar dándole más tiempo a esto, que todavía nos queda ver alguna cosita más. Bien, hasta acá lo que tenía para mostrarles de estabilización bituminosa, con algunas fotos y algunas imágenes que hemos podido compartir. Del tema de estabilización bituminosa, ¿les ha quedado algo dando vueltas que no les ha cerrado? Porque si está claro, nos vamos a ver ahora un poquito de estabilizaciones químicas y con sales, ¿eh? Y mostrar también alguna pequeña introducción. Bueno, obviamente en este tema seguimos con la idea de estabilizar calzadas
que normalmente van a sufrir deterioros porque no tienen ningún tipo de tratamiento. Y sobre todo, y en muchos casos, hay mucho desprendimiento de polvo en superficie, y a decir de los especialistas agrícolas, de nuestro ingeniero agrónomo, todo el polvo que va a parar arriba de las hojas de la planta atenta contra el buen desarrollo de los frutos y demás. Entonces siempre ha sido en las zonas rurales una tentación, el primero, evitar que se produzca un levantamiento de polvo, y segundo, también el mantener calzada en condiciones como para poder después sacar los productos sin que los mismos sufran golpes y se deterioren en los trabajos de transporte de los productos que están cosechando. Entonces, en esos casos, se utiliza obviamente todas estas ideas de estabilización. Y en el caso de las estabilizaciones con sales, la idea básicamente es en muchos casos buscar que se produzcan, en algunos casos, hasta nada más que la disminución de la emisión de polvo. Esa doble imagen que ustedes ven es cómo se ve un camino que está sin estabilizar, con sales, y un camino estabilizado con sal. Y estamos hablando de sales como las que ustedes están viendo acá, de las cuales una de ellas no es más ni menos que el cloruro de sodio, esta es la sal común que ustedes o que utilizamos en nuestras mesas. También hay cloruros de magnesio o cloruro de calcio, que también se pueden utilizar a los efectos de sal. Y algunos polímeros, que son los que vamos a ver enseguida, que también tienen siempre este mismo objetivo, en general, en este tipo de estabilizaciones que vamos a ver ahora. Normalmente buscan evitar que se pierda la humedad de compactación que se consigue con los materiales que hay en el lugar. Recuerden ustedes que la compactación es nuestra primera forma de estabilización, ¿no? Darle humedad óptima y densidad máxima a un material es nuestro primer objetivo como primer elemento, por decirlo de alguna manera, de mínima de estabilización de un material que está ahí. Pero obviamente hay que dejarlo en esas condiciones. Primero, pierde rápidamente la humedad y después, obviamente, queda expuesto a que cualquier precipitación se introduzca en los poros de ese material y entonces, obviamente, se pierda esta densificación que hacemos inicialmente. La colocación de estas sales o de estos polímeros están al solo efecto de tratar de impermeabilizar eso y de hacer la superficie, primero, que no sea penetrada por el agua, y segundo, que sea lo suficientemente resistente como para mantener esa humedad inicial que tiene el material cuando nosotros lo compactamos. Bueno, algunos análisis de tipo de CBR y de hinchamiento por la aplicación de sal. Fíjense que se alcanzan valores de CBR del orden de 4, ¿ven? En unos suelos finos. No son muy altos, obviamente, pero sí se consigue que se pueda producir una estabilización justamente a partir de ese efecto coagulante que le produce la sal incorporada al suelo. Esto me pareció interesante demostrarlo, porque son unos estudios que estaban llevando adelante en la Universidad de San Juan, a través de justamente el equipamiento que permite medir la emisión de polvo. Entonces, de esa manera se puede asociar la cantidad de material que se está colocando en el camino con las emisiones que se producen y dejar la dosificación de acuerdo a los estándares internacionales que se prevén de aceptabilidad de las emisiones de polvo. Fíjense las cosas que a veces se pueden hacer en la ingeniería vial. Bueno, yo tengo por ahí algunos videos que también mostrarles, así que voy a pasar medio rápido por acá, porque en definitiva lo único que tiene esto es hacer pruebas agregándole distintos porcentajes de agua con sal en la mezcla.
¿no? De modo de hacer los ensayos mecánicos tradicionales, siguiendo justamente, agregándole nada más que ese producto y teniendo en cuenta, como decimos siempre, algunas características mínimas que le vamos a pedir al suelo en lo que se refiere al contenido de materia orgánica, al índice de plasticidad, el tamaño máximo, el valor del desgaste de los ángeles y las características que tiene que tener la sal que vamos a colocar. Bueno, en el proceso constructivo es básicamente casi lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. Esto es, se escarifica o se disgrega el suelo del lugar, ahora se agrega la sal, y acá hay dos posibilidades. O se agrega la sal seca, como la conocen ustedes, como vienen los paquetes, ¿no es cierto? Se le agrega el agua y se mezcla esto lo suficientemente como para que la sal y el agua se disuelvan, o bien se agrega la sal en algún recipiente para que, mezclada con el agua a modo de salmuera, se incorpore al material que tenemos en el lugar. Y a partir de allí el trabajo es como el de una base cualquiera. Se mezcla, se extiende, se compacta, se da un acabado superficial y en algunos casos es necesario colocarle algún producto de curado, de agua, y en algunos casos también se puede terminar con un sellado superficial con un riego asfáltico. Y obviamente una apertura al tránsito que más o menos está en el orden de los 7 días. Algunas imágenes para ver el proceso constructivo. Ahí ven ustedes cómo se vuelca la sal. Caemos otra vez en la posibilidad de trabajar con elementos muy simples de la vialidad, porque estamos hablando de caminos, estos sí, ya son caminos de la red terciaria, estos son caminos de acceso a las propiedades. Normalmente no vamos a encontrar estas estabilizaciones en rutas de importancia. El riego. Algunas ventajas, obviamente, están en el tema de la emisión que se evita la emisión del polvo, que no hacen falta equipamientos muy extraños. Y algunas desventajas son justamente las que decimos de que algo de sal se está incorporando al suelo y bueno, por ahí desde el punto de vista ambiental hay que tener ciertos determinados cuidados. Y que habiendo sal en el camino es posible que justamente haya un poco de oxidación en los vehículos que circulan y en los equipos que colocan este material. Vamos a ver entonces algunas imágenes ya para ir terminando también la clase con ustedes. Gracias a esta visión de... Esto que les he armado es justamente un pegote de un par de videos de una empresa chilena en donde se utiliza mucho esto. En el norte de Chile hay una producción de sal en una mina muy importante y han hecho muchísimos kilómetros justamente de trabajo de conservación y es lo que nos vamos a mostrar en estas imágenes. Road Salt de SPL. Obviamente, discúlpenme el tema de las marcas y esas cosas, pero bueno, no hay cómo sacarlo a veces. Experimentado un desarrollo creciente en los últimos años como estabilizador químico de caminos en Chile. Presente por más de 10 años en el mercado chileno, es sin duda la mejor alternativa para obtener transitabilidad y serviciabilidad de estos caminos, aumentando su rentabilidad. Se trata de un producto 100% natural, compuesto por un 98% de cloruro de sodio y un 2% de limos y arcillas, con una humedad que no supera el 0,5% y carente de metales pesados como plomo o arsénico. Un camino estabilizado con Road Salt mejora sustancialmente su calidad de soporte, cohesión e impermeabilidad, elevando el estándar de la superficie de rodado en tierra a una carpeta estabilizada con características de pavimento, al no producirse agüellamiento, calamina o polvo en suspensión, contribuyendo a descontaminar el aire que respiramos y haciendo que en estas superficies de rodado sea un agrado conducir. SPL cuenta con toda la capacidad tecnológica, logística y productiva para responder adecuadamente a los requerimientos y necesidades de grandes proyectos a lo largo de todo el país. Su producto Road Salt se ha utilizado con gran éxito en faenas mineras, agrícolas, forestales y vías de la red secundaria en el norte, centro y sur de Chile.
En todas ellas ha resistido sin mayores problemas las inclemencias climáticas y el desgaste natural provocado por el paso de los vehículos. Estabilizar con Road Salt entrega múltiples ventajas. Rápida aplicación en comparación con otras opciones de pavimentación. Mantención y reparación sencillas. Uso de materiales locales. Menor consumo de agua de amasado. Utilización de maquinaria típica de faenas camineras. El tránsito no se interrumpe durante la ejecución de la obra. No altera el entorno del sector. Iris similar a un tratamiento superficial doble. Road Salt es amigable con el medio ambiente y su uso disminuye hasta en un 99% la polución, reduciendo los problemas respiratorios de las personas que habitan en el entorno y aumentando la fotosíntesis en la vegetación. La utilización de materiales locales hace que los costos de aplicar Road Salt sean mucho más bajos. Si comparamos con un tratamiento doble, alcanza valores de hasta un 40% menos en la construcción y no supera el 30% en la mantención. SPL, a través de su área vial, entrega a empresas contratistas, inspectores fiscales, ingenieros residentes y constructores en general una amplia y total asesoría técnica que va desde la dosificación de la mezcla óptima y métodos constructivos hasta la asesoría comercial sin costo para el cliente antes, durante y después de realizar el proyecto. Bueno, el resto se lo dejo para que lo terminen de ver ustedes en sus casas, porque yo ya con esto cumplo y Road Salt me pasa el cheque a fin de año, ¿no es cierto? Bueno, un chascarrillo, como se dice, y para mostrarles, ya porque me están quedando unos minutos básicamente, lo otro que sería con estabilización con productos químicos. A ver, estos archivos que ustedes están viendo son los que van a parar al material que yo les doy, así que si alguno no lo alcanzamos a ver, como va a suceder seguramente, lo van a poder ver después en sus casas. Déjenme que veamos este, que es el que tiene todo un relato de todo el proceso constructivo, pero en estos casos ya con los productos químicos no hay mucho para agregar, porque normalmente estos químicos tienen primero los mismos efectos que produjo la sal recién cuando las vimos. El mismo efecto, esto es, terminan estabilizando la capa y esa estabilización es durable en el tiempo, te reducen los costos de construcción y de mantenimiento y demás, la polución, todo eso es igual. Y normalmente estos productos son en tipo líquido que se ponen mezclados al agua que se va a utilizar para la realización de la capa en el mezclado del material. Creo que este es el que vamos a... Perdón, en un minuto que este es el archivo que no deja. Un segundito. Obviamente es una marca, ¿no es cierto? Pero el efecto es el mismo con distintos productos, con distintas marcas. Todos tienen la misma metodología y la misma forma de aplicación. Al comenzar la aplicación del estabilizante iónico de suelos Policés, es necesario escarificar o romper el suelo con motoniveladora en un espesor variable entre 15 y 20 centímetros, según... Déjenme que les agregue justamente eso que en alguna oportunidad lo vimos en vías, que era justamente los escarificadores, lo vimos en las máquinas topadoras, en los movimientos del suelo, y acá lo estamos viendo en las motoniveladoras, que también viene, y que para suelos se puede utilizar sin inconveniente. Es como si fuera una especie de arado, y justamente ven cómo queda el suelo del lugar rotulado, ¿no?
La carga que resiste ese camino a los efectos de que el policés provoca una reacción química en todo el paquete de suelo a tratar. Dentro del camión regador se coloca la dosis calculada de policés para la superficie de suelo a tratar y se mezcla con la cantidad de agua necesaria para compactar el suelo a través de bruscos movimientos del camión regador, formando una solución entre producto y agua. Una vez hecha la solución entre policés y el agua necesaria para compactar, esta se aplica en diversas pasadas sobre la superficie a tratar, procurando realizar riegos parejos y homogéneos. A los fines de que la aplicación del producto policés entre en contacto con la mayor cantidad de partículas del suelo a tratar, es necesario homogeneizar la humedad de los riegos en forma mecánica a través de la arrastra de discos, e ir corrigiendo el factor de humedad en el suelo mediante riegos de agua sin aditivo hasta llegar a la condición de compactación del suelo. Vamos a ir adelantando para que... Producto de la acción mecánica de la arrastra de discos, el perfil de la calle tratada queda muy irregular, siendo necesario corregir dicho perfil por medio de la motoniveladora para una correcta compactación del suelo. Hemos visto el trabajo de motoniveladora. Una vez alcanzados los valores de humedad en el suelo a través de los riegos de agua y policés, se compacta el mismo con pata de cabra o rodillo liso, hasta alcanzar los valores máximos de densidad del suelo. Debido a la acción de la pata de cabra, la superficie del suelo se observa dispareja, por lo que a través de la motoniveladora se la corrige antes de colocar el material necesario para mejorar las condiciones de la carpeta de rodamiento. Es lo que comentamos más temprano de los últimos 5 centímetros cuando vimos el proceso constructivo. Después de pata de cabra, sí o sí hay que pasar motoniveladora para poder restituir el material de superficie y volver a compactar. En la fase final de la construcción, es necesario aplicar piedra o algún otro elemento granular que sirva para alcanzar los niveles óptimos de fricción y estética en el aspecto final de la obra. Esto es propio de este producto y el proceso que tienen es para que justamente en la superficie queda una especie de costra un poquito más resistente. Es nada más que para eso. Fíjense que no hay ni demasiado equipo de dosificación, sino que es básicamente a ojo, como la retroexcavadora va pudiendo tirarlo, ¿no es cierto? El perfilado de ese material para distribuirlo lo más uniformemente posible. Y el compactado final con el rodillo neumático. Y veamos el aspecto final, que es justamente así que ese color gris lo tiene no por ningún material asfáltico, sino en este caso solamente por el material ese que se colocó en superficie. Bueno, muy bien.
como hacemos siempre, o por lo menos como hago yo cuando terminamos de tener alguna clase. Agradecerles la participación a todos. Esto es lo que tenía preparado para ustedes. El material les va a llegar a través de los responsables del grupo. Déjenme que si alcanzo hoy o si no durante el fin de semana o la semana que viene les va a estar llegando. No tenemos trabajo práctico en este tema, así que no habría ninguna urgencia. Y lo que sí pedirle disculpas porque con este tema del cambio del tema de clase me han quedado los trabajos prácticos número 5 sin evaluarlos, así que discúlpeme, tenía pensado hacerlo ayer en la tarde y bueno, con el tema del cambio de clase terminé de preparar algunas cosas para hoy y no pude estar con ustedes. Así que lo último, recordarles, les voy a dejar un tiempo más, por lo menos hoy, para que terminen de inscribirse en la asistencia, aquellos que no lo hicieron. Y bueno, nos estaremos viendo en algún momento en alguna clase cuando tenga que recomendarles algunas cuestiones respecto a los trabajos prácticos. Si alguien tiene alguna pregunta, acá estamos. Bien, ingeniero, no, todo perfecto. De mi parte. Todo muy claro. Bueno, me alegro, espero que haya sido claro y entendido y que, bueno, le haya servido también. Así les llegará el material. Gracias, profe. Esperamos el material. Ahí les ha quedado algo para ver ustedes, como digo, tardita en la clase, ¿eh? En la casa. Dejen de ver Netflix, pónganse a ver los videos estos que les mando yo. Listo. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. No, hasta luego.